Es bien sabido que durante la entrevista psicológica o a su vez durante la consulta resulta muy frecuente que el paciente se ponga a llorar. De repente está hablando de una experiencia en extremo fuerte, extremadamente dolorosa, le trae recuerdos muy tristes o simplemente se pone muy emocional y quiebra en llanto. Y entonces nace una de las preguntas más frecuentes de la psicología, al menos de la clínica, y nos preguntamos así: ¿qué hacer cuando un paciente llora? Ok, algunos increpan que el psicólogo es el que hace llorar a los pacientes. No es necesariamente mentira. Otros psicólogos afirman que hacer llorar al paciente es una suma de puntos y que lo están haciendo bien por ello. Lo cierto sobre esto es que ciertamente uno de los objetivos didácticos de la consulta no es hacer llorar al paciente. Sin embargo, se enseña a los estudiantes que no se intimiden, que no se asusten cuando de repente el paciente se pone a llorar. Más bien que tengan una idea clara sobre cómo actuar, una idea sencilla, que no se sientan incómodos de repente y a su vez no hagan sentir incómodo al paciente. Listo. ¿Qué hace cuando ¿Qué hacer cuando una persona llora? Algunas personas naturalmente no se asustan, no ven el llanto como una sacada de contexto, no lo ven como una actitud reticente, más bien ofrecen palabras de alivio, ofrecen una actitud muy tranquila y a su vez expresiones empáticas que colaboran a que virtualmente se aperture una escucha habilitada, que sea posible un canal de comunicación entre la persona y la persona que está llorando. Por otra parte, hay otras personas que la mayoría de veces sobre todo no saben cómo tomar cuando otra persona llora. ¿Qué procede entonces? Tratan de buscar un alivio para sí mismos. De esta forma las palabras que dan no siempre son las más empáticas, no siempre son las que más pueden ayudar, más bien tratan de salirse de la situación, de inhibir y virtualmente llegan a obturar la situación. Así pues, se cierran los canales de comunicación y pues no existe una ayuda. En el caso terapeuta-paciente, puede ocurrir una situación incómoda si es que el terapeuta no sabe cómo llevar apropiadamente el llanto del paciente, que a veces lo puede llegar a considerar incómodo, inapropiado, puede tener sentimientos de culpa o incluso considerarlo infantil. Hay que comprender que el paciente va a consulta con una serie de temores, un monto de aprensiones, de expectativas, entonces su angustia está a flor de piel. El solo hecho de ir donde el médico ya moviliza ciertas emociones. Entonces hay que comprender este punto en primera instancia, y cuando el paciente lo empieza a considerar como infantil, como decía antes, culpa, puede haber este temor y esto se sobrepone ante la comodidad y el rapport de la consulta, los canales de comunicación y del encuentro eventualmente se cierran. El papel del médico siempre va a ser hacia una proactividad, hacia una ayuda a favor del paciente. Es válido que sienta tristeza, mas no sería lo idóneo que quiebre en llanto frente al paciente, porque en ese momento se desdibujaría todo el rol que ha venido cumpliendo. Para esto, hay varias frases que nos pueden colaborar a llevar de mejor manera la consulta. Y por otra parte, existen otras frases que deberíamos evitar para no cerrar ciertos canales de comunicación. Ya está, ya pasó. Tienes que olvidarte de eso. Al menos ahora. Mejor hablemos de otra cosa, ¿te parece? O si prefieres, continuamos después. Veo que estás triste. Veo que estás angustiado. ¿Quieres hablarme de ello? Esto está siendo difícil para ti. Esto está siendo difícil para usted. Quizá quieras hablarme un poco de esto que te está pasando. ¿Qué es lo que más te angustia de esto que te sucede ahora? Quisiera
¿Quisieras hablarme de ello? Dentro de la consulta podemos pensar en el llanto como un signo que es constatable y observable para nosotros, o como un síntoma que lo sabremos si es que el paciente nos lo relata. Bien, el poder describirlo, el poder saber a qué se debe este llanto, nos va a dar una guía sobre cómo poder actuar, decidir nuestras acciones hacia ese llanto. No es frecuente encontrar una clasificación de llantos, sin embargo se ha preparado una semiología que nos ayudará a entender y orientarnos hacia esta clasificación y así poder dar un diagnóstico y eventualmente un tratamiento para ayudar a nuestro paciente. Comenzando por el lagrimeo. Es una especie de llanto contenido que no suele obstaculizar la consulta. En este llanto los ojos se humedecen, se enrojecen, de hecho un poco. El paciente puede valerse de desviaciones de la mirada e incluso enjugarse los ojos, y de esta forma llega a inhibir el llanto, pero siempre nos da una premisa de que estamos frente a una situación importante para el paciente, de que el tema del que está hablando es valedero. El llanto adaptativo viene luego de establecido el vínculo. Está fuertemente ligado al tema que se está tratando en ese momento en la entrevista. Remite espontáneamente y luego de ciertas intervenciones empáticas, el paciente se reorganiza y puede continuar con la entrevista sin dificultades. Es importante decir que en por el vínculo no suele causar cierta angustia e incluso nos puede llegar a provocar un poco de ansiedad. El llanto de descarga, el llanto explosivo, suele producirse de una manera muy abrupta, muy intensa. De repente vienen elementos de ansiedad, como la verborragia. Pareciera que somos solo espectadores. Ocurre casi sin ninguna intervención de nuestra parte, y el vínculo con el tema que se está tratando durante la entrevista es vago, es muy vago, y esta además llega a producir un cierto grado de incomodidad. El llanto tenue o llanto de letanía es constante, es largo, suele inundar prácticamente todos los temas que se abordan durante la entrevista e incluso puede llegar a alargarse toda la extensión de esta. Suele venir acompañado también de elementos depresivos, elementos de desesperanza. Puede venir acompañado de un enlentecimiento psicomotor, y uno siente que pareciera que nada de lo que se le dice al paciente va a hacer que cambie su estado de ánimo. El llanto lábil o espasmódico suele venir acompañado de momentos de risa. No tiene conexión alguna con el tema que se está tratando en ese momento, y más que una angustia, más que una incomodidad, lo que le produce a uno es cierto desconcierto. Este llanto suele venir acompañado de elementos de desorientación en el paciente. El llanto manipulador. El llanto manipulador no está en conexión con los afectos. El llanto manipulador va cambiando según se va desarrollando la entrevista o según cambie quien lo va entrevistando. Se puede percibir, es palpable, un beneficio secundario, sea este evidente o no. Genera cierto rechazo. No se empatiza con este llanto y puede generar el rechazo, o también puede llegar a seducir. Contextualizando el llanto adaptativo y el llanto tipo lagrimeo en una vida mental saludable, es decir, en una psique saludable que posee sus altibajos, es decir, tiene buenos momentos en los que pasa feliz y momentos de caída en los que sufre varias penurias, es normal que ingresen estos dos tipos de llanto sin ningún problema y sin necesidad de diagnosticar algún problema realmente grave, ¿no? Sin embargo, cuando esto ocurra, es necesario mantener los elementos de la comunicación de una forma muy consciente de nuestra parte. De esta forma, el lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal tienen una relevancia muy importante. Deberemos
ser conscientes de las frases empáticas que utilicemos. Deberemos ser conscientes de la gesticulación que aperturemos hacia el paciente. También es importante mantener el rol como una premisa, puesto que el paciente necesita a alguien a quien confiarle toda su angustia, a quien confiarle sus miedos y a quien confiarle todo aquello que le incomoda. Y ese alguien deberá tener buen juicio y deberá tener serenidad mental y tranquilidad para que el paciente se sienta seguro contándolo. Para el llanto explosivo de descarga es imprescindible indagar sobre los temas que más ansiedad le producen al paciente. Resulta muy apremiante la necesidad de indagar también sobre algún trastorno que le esté produciendo esta ansiedad y así descartarlo, o caso contrario tomar cierto método de acción que amerite para tratar al paciente. Para el llanto de letanía sería más bien una omisión el no indagar sobre algún síndrome depresivo o alguna enfermedad psiquiátrica, algún cuadro psiquiátrico en el paciente o en la familia anteriormente. También es muy importante indagar en las ideas de muerte o los planes suicidas, porque pueden llegar a ser concurrentes en estos pacientes. Es importante no desatender los motivos por los cuales el paciente acudió a la consulta, pues este va a ser el puente que nos conecte y para poder abordar integralmente todos los problemas y las problemáticas que le estén sucediendo en ese momento al paciente. Para el llanto lábil o espasmódico, debemos comprender que las alteraciones cognitivas pueden enmarcarse dentro de la etiología de este llanto. De esta forma, podemos encontrar un deterioro cognitivo en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, o podemos encontrar una alteración aguda como lo es el síndrome del cerebro orgánico o confusión mental, que es muy frecuente subdiagnosticado a pacientes que han sufrido vulneraciones hacia su psiquismo por múltiples causas. Lo ideal para el llanto manipulador es establecer límites desde el inicio. No prestar atención a tentativas de manipulación, puesto que esto más bien genera gran conflicto en uno mismo, y en caso de trabajar en un equipo médico o un equipo de psicólogos un poco más amplio, causará conflicto entre quienes le creen y quienes no le creen. Lo idóneo en este caso sería establecer los límites y la querencia afectiva que se puede llegar a establecer con el paciente. De esta forma, tomar simplemente lo que se diga sin emocionalizarlo internamente dentro de uno. Bien, eso sería todo con respecto al tema llanto por hoy, a la semiología del llanto. De esta forma deberemos comprender, y es muy importante comprender, que quien tenemos enfrente es una persona que comprende el mundo tal vez de una manera muy distinta, remotamente distinta a la forma en la que lo hacemos nosotros. De esta forma deberemos comprender también que el llanto que surge de esta persona, el llanto en el que se quiebra, debe tomarse como un modo de indagar un poco más sobre esta persona, de introducirnos más en el psiquismo de él y de esta forma afianzar un poco más la relación, porque caso contrario, al no afianzarla, se desvanecería, y no es el caso. No es lo idóneo y no es lo propicio para la consulta. Recuerden que siempre debemos tener una actitud activa hacia ayudar al paciente, hacia buscar un tratamiento y ofrecer, estar informando, retroalimentando constantemente sobre los avances y ver las mejorías. Muchas gracias.